Amiguitos, aquí estamos nuevamente con ustedes. No traigo playera astronómica, pero traigo una playera que posiblemente sea de Oaxaca. Aquí va a estar Bernie para darnos una plática muy interesante. Nada más quiero decirles algo. La semana que entra, el martes, viene Luis Miguel López a dar una plática que va a estar muy bonita porque son los recuerdos de ayer. Y a la siguiente semana voy a dar yo una plática hermosísima de Cancún, a donde acabo de ir. Pero el día de hoy aquí tenemos a Bernie para que nos vuelva locos de pasión. A ver, Bernardito. Bien, vamos a dar un nuevo tema, nuevo en el sentido de lo que va a ocurrir en este equinoccio de 2019, que va a ser muy distinto a todos los que hemos visto anteriormente. La plática es mitos y leyendas del equinoccio de primavera y agradecemos a todos nuestros seguidores. Buenas noches, vamos a dar inicio. Esto sí no. ¿Qué tal? Una vez más está con ustedes Bernardo Martínez y ahora para hablar de mitos y leyendas de la primavera. Bueno, la primavera es uno de los momentos más esperados por la humanidad, desde tiempos inmemoriales. La primavera ha sido festejada de múltiples formas. Ya vemos aquí abajo en esta transparencia que está relacionada incluso con el conejo de Pascua. Y ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver el conejo de Pascua con la primavera? Bueno, vamos a ver un poco más acerca de este tema. En la parte superior vemos a la diosa Ostara, la diosa Ester o Es del Este, que para los celtas representaba el inicio de el verdor de la naturaleza. Y bueno, tenemos aquí un cuadro muy interesante de Botticelli, donde nos muestra la primavera, que en este caso la parte importante es este personaje central que es Venus. Tenemos a Hermes en la parte izquierda de su vista. Tenemos a las tres gracias. Vamos a ver un poquito más de esta fase de festejo que hacen los griegos, que hacían los griegos y los romanos. Bueno, pero yo decía que esta primavera va a ser muy distinta a todas las que hemos tenido anteriormente. Y va a ser porque después del eclipse que tuvimos el 21 de enero, donde algunos de nuestros compañeros vieron el impacto de un meteorito en la luna, ahí está la foto, que esa fue la luna famosa conocida como Sangre de Lobo. Y bueno, los celtas le van poniendo nombres. Luego vino la segunda, esa fue una superluna, luego vino la segunda superluna, que fue conocida el 19 de febrero como luna de nieve. Es el nombre que le pusieron algunas tribus nativas de Norteamérica, en la que señalaban que en esa luna se producían las nevadas más fuertes en el hemisferio norte. Y ahora viene este 20 de marzo, que la luna llena coincide con el equinoccio de primavera. Y esta luna es conocida como la luna llena de gusano. Ay, seguimos con los animalitos, ¿verdad? Es impresionante esta luna llena porque además, en este equinoccio, hay un proyecto que tenía la Gran Fraternidad Universal cuando nació la Agrupación Mundial de Cosmobiología, un 21 de marzo de 1947. En aquel entonces, el doctor Serge Raynaud de la Ferrière funda esa agrupación y también da origen a formar un grupo que se va a llamar la Gran Fraternidad Universal, cuyo propósito es ayudar a que las personas conozcan más del arte, de la ciencia, de la didáctica y de la cultura. En esos rubros
la Gran Fraternidad Universal tiene el propósito o una misión de transformar a la humanidad. Y en aquel entonces el doctor Ferrier dice que inicia la era de Acuarios, esto es que el Sol va a cruzar por el signo del Acuario, y eso es lo que precisamente sucede. La primavera sabemos nosotros que da origen en el signo de Aries, un 21 de marzo. Pero 2000 años antes sucedía en el signo de Piscis. Y ahora, 2000 años después, se da el origen de la primavera en el signo de Acuarios. Entonces quiere decir que hay algo interesante. Pero esta cuestión que estoy comentando ahora de la era del Acuarios va a darse en 2126 años. Bueno, pues el primer año, el primer inicio de ese año, de la era del Acuarios, es este 21 de marzo de 2019. Y ustedes dirán, oiga, pero si nació en 1947 esa idea, ¿por qué dice que es el primer año? Pues efectivamente, el Sol se mueve un grado durante un espacio de 72 años. Es decir, necesitan transcurrir ese número de años, 72, para que el Sol cubra un grado. Entonces la era de Acuarios inicia en el año 0, en el 0 grados del signo de Acuarios, y 72 años después, 21 de marzo de 2019, a las 3:58 si quieren ver el horario, va a darse el inicio del primer grado en la era del Acuario. Entonces estamos de plácemes, porque esta es una primavera muy distinta de todas las anteriores. Si se dan una idea, tuvieron que esperarse 72 años. Algunos ya no vieron eso, ni el doctor de la Ferrier, pero ni siquiera los más antiguos de la Orden del Acuarios, bueno, creo que hay como 2 o 3 todavía vivos, tuvieron que esperarse 72 años para que en esta primavera vieran por fin que el Sol va a iniciar su recorrido a un grado del signo de Acuarios. Y bueno, ustedes dirán, ¿y eso qué tiene importancia? Claro, el doctor de la Ferrier predijo que esta era la era del saber. Era la era, valga la redundancia, donde el dominio es de la mujer. Y si lo vemos ahora, estamos en los últimos 72 años, con toda una cantidad de información disponible como nunca. Y también vemos que hay un dominio del género como nunca en la sociedad. Hasta los superhéroes son protagonistas las mujeres, como Capitana Marvel. Entonces este miércoles 20 de marzo tendremos un día astronómico muy interesante, porque además, cosa que no se había dado, enero fue una superluna con eclipse, febrero fue una superluna, marzo tendremos otra superluna. Es la última superluna del año. La superluna quiere decir que la Tierra, con respecto de la Luna, más bien la Luna, va a estar más cerca de nuestro planeta y la vamos a ver un 17% más luminosa y más grande. Entonces en esta luna de gusano, que así se conoce, claro está, por los antiguos, vamos a tener una luna llena, vamos a tener superluna, va a ocurrir el equinoccio de primavera, va a ocurrir que el Sol entre a un grado en el signo de Acuarios. No, pues estamos de plácemes. Una primavera así no la hemos tenido ni la tendremos en mucho tiempo. Y la siguiente será en 72 años. Ojalá estén aquí nuestros seguidores, algunos, para que puedan festejar nuevamente. Lo que sí es interesante es que primero va a llegar la primavera y después se va a dar la superluna, una diferencia de 4 horas. Bueno, ¿qué ocurre en primavera?
Generalmente primavera tiene cielos claros todavía. Desafortunadamente en el aspecto agrícola las comunidades empiezan a quemar lo que quedó de la cosecha del año pasado para poder fertilizar a la tierra. Y decimos, bueno, está interesante, qué bueno que lo hagan. Sin embargo, al hacer la quema o la rosa de la parte agraria, producen demasiado polvo en la atmósfera y los cielos no son, sí están despejados, pero están llenos de humo. Entonces a veces las estrellas se ven así medio borrosas, no podemos observar objetos de cielo profundo, vaya, lo que quiere decir galaxias, nebulosas, cúmulos estelares de muy baja magnitud. Pero sí tenemos unas constelaciones, ahí están las más importantes, tenemos al Boyero, tenemos la de la Copa, el Dragón, los perros de caza, Berenice, la Hidra, la Corona Boreal, Leo, el Cuervo y la constelación de Virgo. Ahí por ahí más o menos están en la parte superior izquierda representados los dibujitos, bueno, lo que podemos decir, la forma en la que imaginariamente se ven esas constelaciones, y en el centro pues ahí tenemos toda lo que sería esa parte de la bóveda celeste, y en la parte central de Coma Berenice vean ese cúmulo de numeritos que hay ahí, todos ellos son galaxias. Desafortunadamente decía, son muy pocas veces visibles estas galaxias en este año por la cantidad de humo que hay en la atmósfera. Bueno, ¿qué es la primavera? La primavera, decíamos, es el momento en que el ecuador celeste, el sol cruza por la eclíptica y corta el ecuador celeste. Esa sería la primavera, astronómicamente. Entonces dirán, bueno, ¿y eso cuándo ocurre? Siempre no, nada más ocurre en primavera y en otoño. Y en los solsticios el sol se mueve hacia el hemisferio norte o hacia el hemisferio sur, dependiendo una cantidad de grados, 23 grados hacia el norte o 23 hacia el sur, dependiendo de qué solsticio sea. Pero la primavera, entonces, el equinoccio significa equi, de una raíz griega etimológica, equi igual, noxio, tiempo, igual duración del día y la noche. Entonces nosotros que estamos tan acostumbrados a estos cambios de horario, que parece ser que por fin ya lo van a eliminar, cosa que me da mucho gusto, que ya no va a haber cambio ni de horario ni de invierno, eso va a ser fantástico. Este sí va a ser nuestro horario normal, este que tenemos, que vamos a tener, ya no vamos a tener que quitarle ni ponerle horas a nuestro reloj, y eso no nos restará sueño o no nos aumentará el dormir. Bueno, aquí tenemos las duraciones, las estaciones en su periodo de duración. Este va del caso de primavera, dice allí, no, este es del caso del hemisferio sur. Quería comentar que la primavera del hemisferio sur es muy distinta de nuestra primavera boreal. Aquí se da en estos meses, mientras que el otoño es en esta época. En el hemisferio boreal es la primavera, y en el hemisferio austral se dan estos cambios. Bueno, estas son las estaciones. Ahí tenemos la primavera, el verano, primavera, verano, el otoño, y aquí está el invierno. Aquí, de hecho, el invierno lo vemos muy seco, muy como una especie de muerte, ¿verdad? Entonces el equinoccio ya habíamos dicho, aquí está lo que significa, ¿verdad? El equinoccio vernal es la primavera, que se indica por el inicio del punto vernal, que es el punto Aries. Los astrónomos dividieron el cielo y dijeron, bueno, ¿dónde comenzamos? Por las festividades anteriores, el inicio del año se daba en marzo.
Entonces el inicio del año se va a dar por el punto Aries o el punto vernal. Pero quiero comentarles que ¿por qué se dio en el caso de Aries? Bueno, podría haber sido otro señalamiento, pero aquí vamos a entrar a los mitos y leyendas. Todo tiene que ver con un mito. Aries es el que encabeza a todos los demás signos del zodiaco o a todas las constelaciones zodiacales. Aries también está relacionado con el nacimiento de un personaje en la historia que es Jesús, al cual le dijeron que era el Cordero de Dios. Entonces, por esa razón podemos manifestar que esta relación de mito y leyenda están muy inmersas y muy relacionadas con la primavera. Bueno, ahí tenemos lo que les había comentado del movimiento del Sol, que cruza en un momento dado, cruza la eclíptica. Aquí está el primer punto, es el punto vernal, que es el punto origen. Ahí son los 0 grados de la bóveda celeste, y a partir de esa nosotros hacia el este vamos viendo a 1 hora, 2 horas. Esta división es muy importante para los astrónomos, ya que gracias a ello, a esas coordenadas, podemos ubicar objetos celestes de cielo profundo. Y también de esta manera se orientan los telescopios ahora, gracias a ese punto. O sea que ese no lo vamos a mover. Lo que sí se ha movido es cuando da origen estos cambios por siglo. Y bueno, el equinoccio en la historia. Pues resulta que el equinoccio tiene que ver con la Pascua, con algunas festividades muy antiguas. Por cierto, casi la mayoría de las religiones festejaban siempre esta llegada o este cambio de la naturaleza, de que el sol cruzaba por esa parte de la bóveda celeste y se originaban los cambios en la naturaleza, en los campos. Primavera de alguna manera significa primer verdor, prima y verus, primer verdor. Y eso se da precisamente en la naturaleza. Vamos a empezar cómo nacen las florecitas, cómo los animales se empiezan a juntar, ¿verdad? Cómo hay una atracción entre hombre y mujer. Pues, claro, viene la época del amor del frío, de buscar el calorcito, y luego aquí la efervescencia de las temperaturas, ¿verdad?, que empiezan a darse, y claro, la calidez origina que los seres humanos también nos volvemos un poco así libertinos, ¿no? No en libertinaje total, pero bueno. El 21 de marzo es una antigüedad que se marca mucho por las religiones. Ya les decía yo que es el Cordero de Dios en el caso de la religión cristiana, pero vamos a ver qué otras religiones o qué otros pueblos, por ejemplo los hindúes, cómo festejan la primavera y algunos más. Bien, para la astrología se comienza un año nuevo. La Iglesia Católica festeja durante estos periodos, o casi siempre, la Pascua, que tiene precisamente un movimiento. La época de la Pascua no se festeja como el día de hoy, que es 19 de marzo y que hoy es mi santo San José, por cierto. No se festeja eso. Ah, no, por cierto, ahora San José cayó el 17 de marzo, o sea que también es movible. También. Bueno, pero la Pascua, la Semana Santa, así se mueve. Y lo único que sí rige cuando se dé la Semana Santa es después de la tercera luna llena del año, el domingo siguiente va a ser la Pascua. Hay ocasiones en que la Pascua cristiana coincide con la Pascua judía, que no es la misma, no es la misma. Y esto también causa conflictos porque los judíos no quieren festejar con los cristianos. Y los cristianos a veces no entienden por qué los judíos se les ocurre festejar cuando ellos tienen sus festividades. Pero bueno, eso ya no nos compete a nosotros. Lo que sí es interesante mencionar es que la Pascua se festeja el primer domingo siguiente después de la luna llena y a veces es posterior al 21 de marzo, como en este caso. El equinoccio va a ser el día 20 y unas semanas después viene la Semana Santa.
pero el primer domingo después del 20 de marzo va a ser domingo de Pascua. Bueno, los zoroastristas, los masones, los rosacruces, los judíos, los chinos, los celtas, aceptan que esta fecha, pues tiene que ver con un ámbito espiritual. La iglesia marca, por eso yo les decía que era muy importante esta conferencia, para que se preparara, porque acabamos de tener la semana pasada el miércoles de ceniza. Y 40 días después del Pentecostés, la Semana Santa. Y en esos 40 días, la tradición religiosa dice que es la época de la purificación. Es donde uno no come carne, hay que hacer ciertos ayunos para poder purificar el cuerpo. Qué curioso que terminó esto con febrero. Febrero es donde se festeja la carne. Es el festival de la carne. En febrero se festejan todos los carnavales. Y el carnaval es la carne levare, la fiesta de la carne. Entonces se hacían toda una serie de festejos extrambóticos, exóticos, pero luego viene el miércoles de ceniza y dice calma, ya se terminó todo eso y viene un momento de purificación. 40 días después viene la Semana Santa y todos los festejos que conciernen a ella. Bien, para los antiguos alemanes la primavera, y también para los celtas, era la diosa Eoestre, o también conocida como Ostara. De ahí viene Ester, de ahí viene la palabra este, de ahí viene la palabra oriente, o el punto cardinal oriente, el punto cardinal este, que es donde nace el sol, donde nace la luz, donde surge una energía abundante para los seres vivos. Es la vida misma, pues por eso se festeja, por esa razón. Y se dibujaba un conejo. Por esto los conejos tienen una relación con la fertilidad y por eso el conejo de Pascua. Los primeros huevos que aparecen sobre el conejo de Pascua datan del periodo de los egipcios. Y en la Edad Media hay unos huevos que están de oro y les ponían unas piedras preciosas, joyas como el zafiro, el rubí, en fin. ¿Y qué significaba el conejo? Bueno, resulta que hay una historia del conejito también. Bueno, por eso nacieron las famosas, los famosos huevos de Pascua, que en nuestros días ya se perdió esa tradición, ¿no? Que antes agarraban y te daban un huevazo, te daban un huevo de Pascua. Una vez no se tronó el huevo de Pascua en mi cabeza y me dejó un chichón. ¿Bien? Y ahora, pues ya se quitó esa violencia, que bueno, ahora se regalan huevos de Pascua de chocolate, ¿verdad? Entonces, como que nos da más gusto festejar la Pascua con huevos de Pascua de chocolate. La tradición de los huevos de Pascua también consistía en los siglos anteriores, sobre todo en el 19, en que se escondían los huevos en el huerto o en las casas. Y quien juntara más huevos, pues le daban un premio, o era el que iba a ser más feliz, o iba a tener más abundancia y prosperidad en ese año. Por eso este juego de la mecánica de encontrar los huevos de Pascua, pues es en ese rubro, en esa intención. Y también que la tierra con el calor empezaba a reverdecer, es decir, a ser fértil. En fin, no era más que una representación de la naturaleza. En ciertos animales los conejitos se multiplican, son precisamente fértiles, es un nuevo ciclo vital. Y la palabra Ester, esta que mencionábamos, de Ester, deviene la palabra estrógeno, que curiosamente son las hormonas femeninas. Bueno, el huevo de Pascua simboliza el huevo cósmico del cual se originaron todo el universo. Esto lo dice la cultura china. Algunas otras interpretaciones también lo hacen en los griegos.
y que esta regeneración la vida continúa. Buenas Es tardes. difícil de entender para los católicos que haya una regeneración, ¿no? Que muera algo y que se regenere. Y los antiguos paganos creían que los dioses luchaban contra los dioses de la muerte y la primavera simbolizaba que los dioses buenos habían ganado. Miren, aquí está el conejito, ¿verdad? El conejito que es fertilidad. Tenemos aquí también que varios de los edificios antiguos, mayas en particular, están orientados como el famoso observatorio hacia la parte de observación del sol y la luna. Aquí lo tenemos, ¿no? Pueden ver los atardeceres, los amaneceres, los solsticios, son muy bien indicados. Y bueno, estaba comentando que los dioses buenos habían ganado pero para ello debían descender al infierno de los dioses malos. Eso era más que nada lo que hablábamos de la primavera. De ahí que los católicos digan que Jesús descendió a los infiernos, un antiguo credo pagano del centro de Europa dice eso, y los 3 días en los que Jesús, al ser crucificado y pues renace, los 3 días se representan con los 3 días de luna llena, que curiosamente ocurren en ese periodo de la Semana Santa. Bueno, para los judíos el equinoccio verdal era considerado como una fecha muy importante, en ayuno y no consumían grasas, los judíos. Los antiguos egipcios celebraban la Pascua. La Pascua es un reflejo de las festividades egipcias. Recuerden que la Pascua tiene que ver con el exilio o el éxodo de los hebreos que estaban siendo esclavizados en ese momento por los egipcios, y Moisés se los lleva al desierto, y de ahí viene la palabra Pascua, que significa Pesach, que es pasar de un sitio a otro, el dejar pasar, que en este caso se refiere al ángel exterminador, que es la última de las pruebas, de las plagas que le mandan a Ramsés, y hasta ahí entendió que tenía que dejar a los judíos. Después de que pasa el ángel exterminador, los judíos ponen una marca de sangre en las puertas y mueren todos los primogénitos de los egipcios, menos los de los hebreos. Y entonces Ramsés, que fallece su hijo, dice: no, pues ya váyanse, ya no los quiero, después de que manchan de rojo, llenan de sangre el río, la invasión de las ranas, en fin, etcétera, etcétera. Ya quiero mencionar eso, ya todo el mundo se lo sabe, si no, la Biblia, Éxodo, ahí véanlo. Y bueno, los babilonios festejan durante 11 días a partir del equinoccio, ese periodo al cual le llamaban Marduk, que es su dios, el dios que les dio origen. En China hay un culto a los antepasados, es decir, a los que ya no están aquí, en ese momento, en el equinoccio. Y en la magia celta pues se hacen muchos rituales de fertilidad de personas y animales, de cosechas, y le llaman los celtas que el equinoccio es la primer puerta de la abundancia. La segunda, bueno, estaremos aquí, ¿verdad?, para dar esa otra segunda puerta de la abundancia, que es mitos y leyendas del equinoccio de otoño, porque las cosas no son parecidas, mas no iguales. Y el equinoccio vernal, decíamos, puede festejarse por algunos desde el 19 de marzo y terminan algunos festejos hasta el 26 de marzo, con estos rituales que estaba comentando de plenitud y abundancia, como los de la diosa Lakshmi. Lakshmi es la diosa de la providencia de la India, y vamos a ver unas fotos que traje, que me fui a la India, en Google todo se puede, claro está, y vamos a ver unas fotos de cómo lo festejan en la India. Ahí hay un festejo enorme, lleno de vida, lleno de felicidad. Pues yo creo que así debe de hacerse en estos momentos en que los cambios de la naturaleza, más bien de la tierra con respecto al sol, se manifiestan en la naturaleza y en los seres vivos. Y entonces es un momento de gozo.
En Inglaterra festejan este día como el comienzo de año. Esto lo hacían también en Francia, pero ya no lo hacen. Y bueno, ahí tenemos el equinoccio. El equinoccio es cuando el sol está en el punto medio, ¿verdad? Decíamos que en el solsticio se va al norte el sol, en el solsticio de invierno se va hacia... Y bueno, aquí está algunos de los momentos. Aquí tenemos en el 2019, cuando va a ser el día 20. Aquí es la hora universal, hay que hacer la conversión. Bueno, antes de hablar de los mitos y leyendas de la primavera, lo primero que habría que abordar es qué es un mito, ¿verdad? Si es creíble o no es creíble. La mayor parte de las tradiciones mexicanas son leyendas, pero tuvieron su origen en un mito. ¿Es lo mismo? Bueno, vamos a ver si es cierto, ¿no? Entonces, un mito es un relato, generalmente es una tradición, generalmente se habla de alguien, un dios que a lo mejor ni existe o no existió, es un protagonista del mito. Hay un carácter narrativo porque dicen hace mucho tiempo, cuando no existía nada y así sucesivamente. Los mitos son muy interesantes. La verdad es que un día cuando estaba en una clase de los mayas, hablaban de cómo surgieron las mariposas y decían que era, yo creo que en Yucatán o en esa zona casi no hay nieve, ¿no? Pero decían que al caer la nieve, esta nieve la tomó uno de los dioses y pidió porque viviera y se convirtió en una mariposa. Ay, qué bonito, ¿no? Bueno, son algunas cosas. Entonces hay mitos en toda la historia. Hay mitos en la historia antigua, en el medioevo, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en fin, hay de todo. Curiosamente, los mitos los mencionan en algunas canciones. Entonces ustedes ven cuántas canciones hay de la primavera. Tendríamos un cúmulo enorme, créanme. Desde la antigüedad, porque también hacían, bueno, pues han escuchado las 4 estaciones de Vivaldi, seguramente, bueno, para que se den una idea de que resultan interesantes, ¿no? Y Vivaldi se imaginaba, cuando estaba haciendo esa composición, que estaba en el campo, en la primavera, que estaban surgiendo las flores, que caían algunas hojas, los ríos, los animales. Oh, está muy bonito. Hubiéramos puesto de fondo esa melodía, ¿verdad? Las 4 estaciones de Vivaldi. Y bueno, algunos mitos, dice, los mitos forman parte del sistema de creencias de una cultura o de una comunidad, la cual los considera historias verdaderas. Su carácter fantástico ha hecho que algunos consideren que los mitos son mentiras y por ello utilizan ambos términos como sinónimos, verdad o realidad. Los mitos son relatos fantásticos, todas las sociedades tienen una mitología, en todas se cuenta una forma de explicar lo que está en su derredor. Incluso, pues los mitos más tradicionales en México son cómo surge Tenochtitlán, ¿verdad? De donde venían los aztecas, venían de Aztlán, del lugar de las garzas, y la tradición dice con Tlacaelel que en el momento en que vieran en su andar, en su peregrinaje, en un lago, vieran una águila devorando a una serpiente sobre un nopal, pues ahí tenían que quedarse. Y cuando llegan aquí a la Ciudad de México, que es Tenochtitlán, y ven eso, tienen que quedarse y pues no los quieren, ¿no? Y los mandan allá por Coatepec, al lugar de las víboras, y dicen, sí, quédense. Y entonces al año mandan a ver, oye, pues, ve a ver si ya se les acabaron las víboras. Eran tan tremendos los aztecas que se comieron las víboras. Bueno, entonces esos mitos aquí están de alguna manera representados. Hay mitos teogónicos, donde hay un dios muy importante, cosmogónicos, donde dan el origen,
de las cosas, mitos etiológicos, donde explican el origen de los seres y de las cosas, en fin. Y bueno, el mito entonces va a pasar de esa connotación imaginaria al conocimiento de una sociedad. Es decir, al saber, a la cultura, al hecho en sí. Entonces, algunas de los mitos es, ¿por qué hay amor? ¿De dónde venimos? Y hay una explicación para todo. Los personajes en los mitos son generalmente dioses, seres sobrenaturales. En las leyendas son casi siempre seres humanos o animales. Ahí ya tenemos la diferencia, ¿no? Y bueno, ahí tenemos algunas cuestiones de cómo nace, cómo pasa el mito de una idea a una cuestión de explicar las cosas, de pensar y explicar las cosas, y luego pues resulta que luego ya cae en el conocimiento de la cultura y ese mito se va a preservar por toda una eternidad. Por ejemplo, los 3 meses que hay entre los equinoccios y los solsticios tienen una relación con el espíritu. Se dice, a ver, en el solsticio de verano, pues es un momento donde la Tierra hay mucho calor, al menos en el hemisferio norte, y ese calor da origen a prepara a que crezcan las plantas, las flores, los granos, las semillas. ¿Y qué va a pasar en el ser humano? Pues eso, que es el momento para que crezca su conocimiento, su agradecimiento al Todopoderoso, obviamente. Es un momento espiritual. Pero ¿qué sucede en el invierno? Lo opuesto. En el invierno nos tenemos que guardar, nos tenemos que reservar, y la cuestión del invierno es que uno piensa más, ¿no? ¿Qué fue lo bueno y lo malo que hice en el año? ¿Por qué me peleé con mi mamá o con algunos familiares o con algunos amigos? Y es el momento en el que surge algo interesante, es el perdón. Generalmente en Navidad o en el fin de año decimos, ay, mira, me has hecho la vida de cuadritos, pero te perdono, nada más porque es Navidad. Y hasta le damos el regalo y el abrazo. Bueno, pues es una cuestión espiritual en esos periodos, precisamente, y los de equinoccio es un momento de iluminación. Es un momento donde llega toda la cuestión de la naturaleza en su efervescencia, tal que 6 meses después, en el equinoccio de otoño, aquello que se sembró, empieza uno a recoger la cosecha. Y son generalmente cosas que la naturaleza nos brinda, ¿no? Todos los frutos, todas las cosas buenas. En otoño, por ejemplo, se habla de que los festejos en las mesas de las culturas antiguas se ponía un cuerno de la abundancia, una cornucopia, pero en vez de dinero se ponían flores y frutas. Ya, bueno, aquí estoy hablando de eso precisamente, ¿no? Por ejemplo, es un árbol para los celtas que esa rama sirve para que tenga unos poderes y realizar curaciones. Bueno, ahí el mito nos habla, ¿no? El árbol de Bran, en el bendito rama de Mabinogion, dice el cuento galés, dice que eran los hijos de Elir. Bran tenía poderes sobrenaturales, tenía un caldero en el que podía resucitar a los muertos, pero sin el poder de la palabra. Hoy eso surge en las sociedades secretas. El mito de Bran es una lectura muy emotiva que merece mucho estudiarlo, porque dice que sin esa palabra, a pesar de que estuvieran con este árbol, no podían resucitar. Y bueno, ahí nos habla de otras, el abedul, en fin. Este es el equinoccio de primavera, es otra versión. Esta es la diosa Ester o Estre,
También es conocida como la diosa griega del alba, también es conocida como Eos. Eos es el viento de la vida. Y bueno, ahí tenemos una cuestión representativa. Seguramente ustedes se preguntarán, ¿qué hay aquí? ¿No? El conejito y todos los animalitos ahí que están recibiendo la energía de la primavera. Aquí nos habla también que Eo significa nuevo comienzo. La primavera es eso. Y tiene que ver con la Pascua, ya decíamos. Y uno de los símbolos, aquí está el conejito, decíamos, ¿no? Es el huevo de Pascua. El huevo también tiene que ver con el símbolo de la resurrección. Dice la leyenda que tras haber sido crucificado Jesús y haber sido puesto en la tumba de José de Arimatea, cuando va María Magdalena a recoger el cadáver, ven que la gran piedra que tapaba la tumba estaba removida y que solamente estaban los lienzos. Pero antes de entrar a la tumba, lo que vieron que salía era un conejo. Y a eso se habla de la resurrección. Bueno, el renacimiento. Aquí nos dice otro símbolo de Pascua, es el conejo o liebre de Pascua, ¿no? La liebre era un animal sagrado de Esther, por eso está aquí, ¿ya vieron? Bueno, dice, también es un símbolo de autosacrificio. En este periodo de marzo, la caza de los conejos estaba prohibida. Y se podían hacer durante esos 3 meses la caza de los conejos solamente el día 1 de mayo. El 1 de mayo tiene que ver con el día de la luz. Tiene que ver con que la naturaleza es preñada en ese instante por el sol. Por eso se conoce como el palo de mayo y es otra historia. La veremos en la historia del mes de mayo, ¿verdad? En la conferencia. Bueno, aquí estamos hablando de la etimología de la primavera, que tiene que ver con verde, vergel, con primo, primaveus, y aquí nos habla de que es ver con nuevos ojos, renovarse, renacer. Y vamos a ver cómo se llevarían a cabo los festejos de la primavera en el mundo. ¿Quieren saber cómo se hace eso? Sí. Bueno, la primavera aquí también nos... el público numeroso nos grita, ¿verdad? Y dice que la primavera proviene del latín primera parte del verano. Eso es otra forma también. Astronómicamente se da el 20-21 de marzo en el hemisferio norte y en el hemisferio sur 22 y 23 de septiembre. Y aquí vemos, miren, lo que ocurre en la primavera, ¿no? Casi siempre esta imagen va a ser muy ilustrativa. Y eso así lo representaban los pintores. Ah, bueno, la primavera es esta cosa que está por ahí, que vende, ¿verdad? Que ya se despertaba. Entonces hay un en el que Plutón pues dice, oye, yo no me he casado, le dice a Júpiter, tú ya tienes muchas diosas, mujeres, mortales. Y Plutón le exige, ¿no? Oye, pues, ¿qué pasa conmigo? Entonces dice, bueno, vamos a pedirle a la diosa del amor que te consiga a alguien. Que le va a decir a su hijo Cupido que pues, le tire la flecha a alguien y ya sea tuyo. Ah, pues ahí dice, ¿no? Manda a Cupido a que lance sus flechas sobre Plutón y por ello, fíjense, llega Cupido y le tira una flecha a Plutón. Ustedes saben que la flecha que tira Cupido hace que se enamore de lo primero que vea, de la primera que vea o de lo primero que vea. Y entonces Plutón
pues ve a Proserpina, que está bañándose con las ninfas, y se enamora de ella. Entonces dice que se va por hay un volcán, una salida. Acuérdense que Plutón vivía en el inframundo. Entonces sale por el volcán, una de las bocas del volcán Etna, y rapta a Proserpina para casarse con ella y convertirla en la reina del infierno. Pero Proserpina pues, lo ve y imagínense, de repente llega alguien y la abraza y se la quiere llevar, no por las buenas, pues obviamente se va a resistir, ¿no? Entonces Proserpina forcejeó por liberarse de Plutón y grita para que su madre fuera en su ayuda. Pero todo fue inútil, pues rápidamente Plutón la arrastró a las entrañas de la tierra donde vivía. Y bueno, esa mitología es Hades, dios del inframundo, que rapta a la bella Perséfone. ¿Pero qué creen? Lamentablemente era su sobrina, así que el tío malo se la roba. Y que es la madre de Perséfone, que estamos hablando de la misma, cuando aparece su hija, pues va en la búsqueda de su hija, y la tierra deja de producir. Eso es el invierno, son los 3 meses en los que no hubo nada. Por esta razón. Y todavía para colmo, fíjense lo que le hacen. Entonces Demeter sin su hija Perséfone no tiene felicidad, por lo tanto no cuida de la tierra. Zeus, viendo que la tierra quedaba desolada, las plantas se secaban y morían, llega a un acuerdo para que Perséfone pase 6 meses con Demeter y 6 meses con Hades. Durante el tiempo en que su hija está con Hades, Demeter se entristece y provoca el otoño y el invierno. Pero miren lo que además hizo el tío, o sea, creo que era demasiado terrible. Le da de comer granada. La granada solo se produce en el inframundo, es un fruto de la oscuridad. Da 6 granos. Y la condena que hace Zeus dice, por cada grano que te has comido, debes de estar con Hades. 6 meses. Bueno, aquí está el momento del rapto, para los que quieren ser curiosos. Y bueno, a pesar de que le decía, no te la lleves porque no sabe hacer nada, se la lleva, ¿verdad? Entonces dice, ¿cuál es el origen de la primavera en la mitología griega? Ahí están algunas cosas muy interesantes, ¿verdad? De lo que sucedió. Este es el momento donde las cosas cambian en la naturaleza. Entre los antiguos le llamaban que era la vida, la parte del siglo XVIII, más bien del siglo XIX, los teósofos dicen es la energía que inicia y que se transmite a todo el planeta. Bueno, ¿no es cierto? Veamos algunas cosas. Por ejemplo, en el caso de México, hay toda una tradición muy antigua que ahora en nuestros días hacen, de ir el 21 de marzo a cargarse de energía en las pirámides de Teotihuacán. Bueno, recuerdo que una vez fuimos, por ahí de 1990, si no recuerdo, fuimos con un antropólogo, Stanislao Iwanisewski, del Instituto de Antropología, y con él fuimos, y ese día hubo 1 millón de personas. Imagínense todos allá puestas arriba. Bueno, obviamente suben y bajan, ¿no? Hoy en día ya está prohibido
hacer quema de incienso, andar sonando en caracol allá arriba y hacer rituales. Porque el número que hubo el año pasado fue de 2,5 millones. Entonces, imagínense el peso de estar subiendo y bajando, pues mueve las piedras, ¿no? Hay una erosión y considero que es interesante, pero hay que ser muy meticuloso, hay que ser muy parco, prudente para poder hacer esos rituales. Porque no es el único lugar. Tenemos Palenque, Chichén Itzá, tenemos Espujil, tenemos Lamia, otros sitios mayas. De igual manera llegan las personas. Y luego, para colmo, fue declarado una maravilla del mundo la pirámide de Teotihuacán, de Chichén Itzá, la de Quetzalcóatl, que en 2006, si no mal recuerdo, fueron cerca de 6,5 millones de personas. Día del equinoccio de primavera. Entonces, imagínense 6,000 personas yendo al baño, tirando basura, comiendo allí. Bueno, todo para ver este fenómeno muy interesante que obviamente fue también producto de los estudios astronómicos. No sé si recuerdas quién fue el que lo encontró. Ada, ayúdame a recordarlo. Luis Enrique Arochi, Sí, 1970, escribe un libro que se llama La pirámide de Quetzalcóatl o la bajada de la serpiente. Pero qué curioso que Arochi se lo dice a una investigadora norteamericana, que ella se atribuyó ese descubrimiento, y Arochi pasó a un segundo plano, aunque fue a Televisa y estuvo comentando que él fue el primero que lo encontró, que llevó 8 años estar haciendo observaciones. En fin, bueno, tenemos el equinoccio en la zona maya, es muy interesante. Y miren cómo se hacen algunos festejos de la primavera. Por ejemplo, aquí tenemos que en Inglaterra, ya los que son los que eran druidas ya no hacen ese festejo, sino que a partir del siglo XII, cuando llega la primavera, lo primero que hicieron es posteriormente tocar algo metálico en la Torre de Londres. Hoy lo que hacen es ir a surfear. Es decir, la primavera es un día importante, es un día de asueto, se van a la playa a surfear, así lo festejan, y hay competencias, en fin. Bueno, en Uruguay hacen un desfile alegórico. Esto es en la primavera, claro, en Uruguay está al sur, el 23 de septiembre. En Polonia, el 21 de marzo, hacen un desfile. Miren cómo está esto, representando la naturaleza. Ese día no van a clases. Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo nosotros? Ah, no, tenemos que ir a chambear, ¿verdad? Pero fíjense que es más interesante lo que hacen en Inglaterra y en algunas zonas, en Irlanda, en algunas zonas de Norteamérica. Curiosamente, el día 17 de septiembre es el día de San Patricio. ¿Quién es San Patricio? Bueno, olvidé poner la diapositiva. Es un clérigo un sacerdote que en su edad temprana es secuestrado por piratas, y después de eso se vuelve sacerdote y hace curaciones. Y ¿qué tiene importancia San Patricio? Bueno, aquí es el trébol. ¿Ustedes conocen los tréboles? Son las flores de 3 pétalos. ¿Cuántos pétalos tienen? 3. 3 pétalos. Pero hay unos. Pero aquí Y esto, el de 4. trébol, ¿no? Trébol, ¿verdad? Y curiosamente, lo que hacía San Patricio era agarrar un trébol y decía: miren, ustedes no entienden la Trinidad, no entienden lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ah, bueno, pues aquí están, todos son uno mismo. Bueno, si lo entendieron así, imagínense en la época de San Patricio, que la verdad las personas no tenían esa cuestión de discernir sobre esos elementos religiosos, y bueno, San Patricio lo hace. Y la cuestión es, aquí se visten de verde, hacen como esto, ¿no? Bésame, saludos, abrazos. Es un festejo
increíble. Tanto que en Boston, en el río que cruza la ciudad, lo pintan de verde. Y todos se visten de verde, todos tienen que tener algo verde. Por eso o ¿cómo se llama? Otro personaje de televisión lo ponen verde porque representa a San Patricio. Más. Y bueno, aquí desde 1737 en esta ciudad, en Irlanda, hay un desfile. Perdón, en este lugar ha habido desde 1737 una celebración y el desfile en Irlanda inició en 1939. Bueno, en Argentina, estamos hablando del 21 de septiembre, de la primavera de Argentina, del hemisferio sur, que es el 21 de septiembre, al igual que en Chile, también los jóvenes festejan el Día del Estudiante. O sea que sí, la primavera sirve para todos los pretextos. En España, por ejemplo, en Murcia, las fiestas de la primavera, que son antes de la Semana Santa, y eso fue desde 1899, hay algo que se llama la Batalla de Flores y el entierro de la sardina. Imagínense, ¿no? Estos dos festejos pues, son como fiestas de carnaval. En China las fiestas de la primavera son más interesantes. Allí, miren, hacen este tipo de festejos donde prenden una danza de los faroles, por eso vemos estos farolitos aquí. Hay un paseo de flores, ahí está la danza del león, la danza de los faroles, la danza del dragón. Y bueno, esto está dedicado a las personas que han fallecido, los ancestros de los chinos. Los faroles representan las almas de esas personas que se fueron, que siguen brillando. Bueno, la fiesta se llama, aquí está este especialista en China, Qingming, ¿verdad? Que dice, es el día 104, bueno, ahí van diciendo, ¿no? Que las personas cantan, bailan, se preparan para la cosecha. Bueno, en Japón, donde la primavera pues es un sol muy resplandeciente, es la primera estación del año, surgen las famosas flores que se llaman camelias, los lirios, los lotos, las taza, en todo su esplendor. Miren, o sea que en Japón está increíble. La cultura japonesa es impresionante, porque a todos lados recogen la basura. Aquí en los estadios, ¿saben? Los japoneses que van a nuestros estadios, al término del evento, se ponen a recoger basura en las playas. No, están increíbles, ¿no? Además, fíjense qué chistoso. Creo que en Japón no existen botes de basura y ahora el actual mandó quitar los botes de basura de las estaciones del metro. Y no hay tampoco en el metro botes de basura. Y pues, el bote de basura pues está en la calle ahora. Ya van a hacer cultura, ¿no? Que ya va a ser una... Ya hay un reglamento y hay una multa, ¿no? De como de... no sé cuántos... pero si tú tiras... ¿desde el auto o caminando? Y más en una estación de Metrobús, si tú tiras basura adentro o a la entrada, ya está con una multa. Y bueno, afortunadamente la forma de pagarlo va a ser barriendo las calles, ¿no? Sí, va a ser servicio social. O sea, que vamos a tener dos cosas interesantes, ¿verdad? Bueno, por aquí las flores, impecable. va a estar limpio todo el centro, todo. Qué bueno, pues solamente así. Yo vivo en la delegación Miguel Hidalgo. El cuadro está Polanco y está pero lustrosísimo, ¿no? Lustrísimo de todo limpio y demás. Pero a mi colonia en el Triángulo de las Bermudas donde vivo, porque está allí Anáhuac, colinante con Anáhuac, colinante con Pensil y Tacuba. Bueno, pues allí está lo inverso, ¿eh? Bueno, aquí estamos hablando de las flores en Japón. Ya decíamos que es una cultura muy interesante. Y el objetivo precisamente de esas culturas es que admiran la belleza de la naturaleza. Por ejemplo, vamos a ver en otoño, que ojalá hay un momento
en el que la sociedad japonesa se une en familia para observar la luna. Y hay unas historias muy bonitas de mitos y leyendas de la luna. Bueno, es nada más que vean que en otoño hay cosas interesantes. Entonces ellos dicen que el festejo se llama Hanami, que significa ver las flores. Pues sí, en ese momento están naciendo. Recuerdo cuando íbamos a Chapa de Nota, cuando íbamos allí por esta población Gilotepec, y todo lo que estaba a los lados de la carretera, flores increíbles, amarillas, rojas, increíble, ¿no? A mí me encantaba realmente ir para ver ese momento de la naturaleza. Aunque luego, claro, ya nos tocaban lluvias, nublados, pero lo interesante era ver cómo estaba la naturaleza en su efervescencia. Bueno, en Suiza, la primavera comienza en el tercer domingo o en el lunes del mes de abril y se conoce como Seycheslaute, no sé, no me acuerdo muy bien qué significa, cómo se pronuncia. El significado afortunadamente lo puse aquí: campanadas de las 6. Son las campanadas de la catedral, esta Großmünster, que señalaban a los artesanos el final de la jornada. La fiesta comienza con un desfile, aproximadamente hay unos 2000 niños, imagínenselos, con trajes tradicionales de Suiza, y se quema un muñeco que se llama Bock, este de aquí, ¿no? Y cada año a las 6 de la tarde se dan los 6 toques de las campanas que se van replicando en los barrios y se hace el festejo de la primavera. A ver, seguramente ustedes dirán, oiga, no sé hablar de los mitos y leyendas de la primavera, no una comparación de las primaveras con las que festejamos en México, ¿verdad? En fin, ya se acabó el tiempo. Bueno, vamos a terminar. Ya se acabó. Dice, en la India, por ejemplo, hay un festival que es el festival de primavera, que es un festival de color. Hay un rey, que es el rey de los demonios, que se llama Hiranyakashipu, quien trató de matar a su hijo Prahlad varias veces por su devoción al dios Vishnu. De sus frustrados intentos, ordenó a su hija Holika, inmune al fuego, que entrara con su hermano en una hoguera para quemarlo. Pero la hija del rey ardió en la hoguera y Prahlad sobrevivió. La moraleja es la victoria del bien sobre el mal. Y aquí vemos, ¿no? Fíjense todo lo que hace. Agarran pinturas, pues aquí nos dice, ¿no? Hay una batalla de agua, se embadurnan polvos rojos, verdes, azules, rosas, amarillos, todos. Al que ven que no está pintado, lo pintan. Entonces así está, miren, fíjense. El festejo de la primavera se llama el Festival de Holi, o Holi, ¿no? Y bueno, entonces aquí dice que, ¿por qué hacen esto? Porque la gente paga o perdona sus deudas. Es el inicio de la primavera, es el comienzo del nuevo año. El Festival de Holi pues es para despedir el invierno, la tristeza. Y miren nada más cómo está ese festival. Vámonos allá en la primavera, ¿no? Porque miren, hasta aquí pintaron aquí, ¿eh? ¿Dónde? Está muy bonito. Sí, el elefante. Bueno, ahí están, miren, todos están ahí. Increíble, ¿verdad? El festejo de primavera. Sí, me encanta pintura. Bueno, ya me voy a apurar porque todavía nos faltan las transparencias. Ya está a punto de acabarse la pila. Seguimos. Me voy a ir más rápido. Entonces, la mitología griega, pues aquí nos habla, ¿no? Que la mitología forma parte de la religión, los mitos explican el origen del mundo, de la vida de los dioses, de la vida de los personajes más importantes y de los héroes, ¿no? De los dioses y de los héroes. Y en un principio todas esas tradiciones eran orales, no había nada escrito, pero se guardaban en estatuas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una estatua de la primavera que está, no me acuerdo ahorita dónde está esto, en Portugal, no recuerdo, pero está la primavera, miren.
Es una mujer con los frutos, ¿verdad? Una canasta. Aquí vemos a un hombre destruyendo el invierno y aquí está el Cordero de Dios. Aries, el inicio de la primavera. Y aquí está el corderito muy tranquilo, feliz. Sabe que es el momento en que lo van a trasquilar, ¿eh? Bueno, otros lo van a hacer barbacoa, ¿no? Pero bueno, ahí está la primavera. Fíjense cómo empieza a formarse cuadros muy impresionantes. Aquí tenemos el de Botticelli, que vivió en el siglo XV. Y bueno, una de las cosas que quiero comentarles es que Botticelli, en esta decoración que hace en este vestido, hay como 20 tipos de flores. Pero ahí se vio la nada. Hay otro donde tiene cerca de 100 tipos distintos de flores. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un poquito del cuadro que les interese tenerlo en su recámara o en su estudio. Una reproducción está muy buena, ¿no? Aquí están las flores, los frutos, y aquí están. Vean, lo interesante son estos lienzos, cómo los hace transparentes, ¿verdad? Casi parecieran unos días que son transparentes, ¿no? Pues son pinturas. Qué detalle, ¿verdad? O cómo le hicieron para dar esa representación, ¿vale? En tercera dimensión salen los... Bueno, pues aquí nos dice el nacimiento de Venus, que es la primavera de Botticelli, es sin duda la obra más importante. Hay 9 personajes, ¿no? Hay 2 hombres, 6 mujeres. Hay un querubino por acá arriba. Ahorita voy a regresar un poquito para que la observen. La pintura, bueno, aquí dice la primera persona es Céfiro, es el famoso dios del viento. El dios del viento que llega con la primavera. Ese famoso Céfiro es el que salva a Psique, que se tira al precipicio, y llega Céfiro y lo conduce a Psique hasta el lugar donde habita Cupido y después se convierte en su esposa. Eso ya lo vimos en la conferencia pasada, es que no regresemos. Pero bueno, el chiste es aquí que Céfiro es el viento que acompaña la llegada de la primavera, y aquí secuestra a una ninfa esta de aquí que se llama Cloris, de cuya boca salen unas flores. Después de la unión que tiene con él, la ninfa se transforma en la diosa, que vamos a ver aquí, que va a ser la diosa Flora, que es la diosa protectora de los trabajos agrícolas y de la fertilidad femenina. Todo eso lo dijo aquí, miren. Estamos hablando de mitos y leyendas, nada más para que vean. En una pintura. Por eso cuando uno va a ver estas pinturas renacentistas, no son renacentistas, pero bueno, estas y las renacentistas, no, hombre, hay una cantidad de información que está bien. ¿Cómo digamos que se llama esta? Cloris, que es una ninfa, que la hace suya este tipo que se llama Céfiro y se convierte en Flora, en esta hermosa dama que va a ser la protectora de los trabajos agrícolas, o sea, los campesinos, y de la fertilidad femenina. Entonces dice, gracias a la mediación de Venus, la diosa del centro, el amor físico e irracional de Céfiro y Cloris, que solo es por placer y deseo, se eleva y perfecciona. Y por lo tanto, una manifestación de ese resultado está dado aquí, en estas 3 gracias. Las 3 gracias siempre están festejando. ¿Gracias a qué? Ahorita vamos a ver quiénes son las gracias. Las 3 gracias, que bueno, no lo dice, pero son pulcritas, castitas y voluptas. Voluptuosidad, la castidad y la pulcritud. Entonces, no estaba acordando los nombres en latín, disculpen que me haya tardado, lo que pasa es que luego por ahí mi memoria me falla.
Y bueno, la flecha de Cupido se dirige hacia estos personajes. Aquí están las tres gracias. Y por aquí está Mercurio. ¿Qué está haciendo Mercurio allí? Ay, que además vean qué pose, ¿no? De Adonis. Pero vamos a ver quién es este Mercurio. ¿Quién posó para este cuadro? ¿Les parece bien? Vamos a preguntarnos. Tengo como 20 cuadros, así es que vamos, nada más voy a detenerme un poquito más en este y los demás los voy a pasar. Bueno. Ahí tenemos a Eros, o Cupido, bueno, Venus, Flora, Gloris, Céfiro, Pulcritud, Castidad, Voluptas y Hermes. Ay, ahora sí me acordé de todos, ¿verdad? Bueno, viendo los letreros. Entonces dice, ay, perdón, me quedé corto. Dice 500 especies de plantas y 190 diferentes flores, de las cuales 130 pueden ser identificadas en toda la pintura. Es la pintura de la primavera, ¿eh? Vamos que se den cuenta. Están las tres gracias que siempre están felices, las tres son unidas, es la castidad, el placer y la belleza. Y estas son seguidoras de Venus. Muchas siempre están danzando, son jóvenes solteras. La cuestión aquí interesante son como el cabello suelto, solo podían llevarlo las jóvenes solteras. La de la izquierda de cabellos más rebeldes es voluptas, voluptuosidad. La central de mirada melancólica es introvertida, es castitas, castidad. Y la derecha con un collar que sostiene un elegante y precioso colgante y del velo sutil que le cubre los cabellos, pulcritas, la pulcritud, la belleza. Mercurio fue nada menos y nada más que Lorenzo de Pier Francesco de Medici, que es el sobrino de Medici, que posó para esta pintura. Y pues como es alguien un Medici, pues le tenía que dar una cierta presentación diferente. Y aquí tenemos a Cloris y Céfiros, miren, Céfiro, perdón. Bueno, las flores, imagínense, cada una de estas es una flor. Ah, y aquí hay una flor muy importante. ¿Esta flor cómo se llama? La flor de no me olvides. Esta de aquí, que la usan las sociedades secretas. Y la flor de no me olvides fue empleada en la Segunda Guerra Mundial cuando se separaban las familias. Le daban la familia que se iba, un personaje de la familia que se iba, le daban una flor, le decía, para que siempre me recuerdes y no me olvides. Cuando regresaba en ocasiones, después de la guerra, el soldado volvía a traer consigo una flor y decía, no me olvides. Bueno, aquí está, ¿no? Esta flor, que es característica, es de 5 pétalos. Si quieren encontrar flores de no me olvides, están en el castillo de Chapultepec. Y el otro lugar, acabo de dar una visita guiada al castillo de Chapultepec este domingo, precisamente pasado, 17 de marzo. Y ahí vimos estas flores. Las flores del castillo fue una obra de dos personajes muy importantes, que uno se llama José de Gálvez y el otro Bernardo de Gálvez, que fueron virreyes, fueron buenos filántropos y que además fueron masones, sepultados en San Fernando, en la iglesia de San Fernando. Ahí pues quieren ir a ver, cerraron ahora por estar restaurando. Pero bueno, aquí está Botticelli, vean la primavera, aquí está lo que es el amor platónico, las tres gracias, Mercurio, Cupido. Bueno, esa es la parte del amor platónico, que son las tres gracias, y el amor carnal, que es esta de aquí, ¿no? ¿Por qué Flora la pone como el amor carnal? Recuerden que Flora le va a decir a la diosa Hera que vaya hasta lo profundo del bosque y tome una
ve una flor la más preciosa, la toca y en ese momento queda embarazada y nace Venus. ¿Sí? Que acuérdense que esto nace, este mito, que pues Júpiter anda de loco y nace Hércules, se dice nació de la diosa Hera. No, no es cierto, perdón, ese es otro mito. Es el mito nacido de Artemisa, de la diosa de la sabiduría, que Hércules tiene un dolor de cabeza y con una hacha que le hace Hades, se corta la cabeza y sale de allí a Artemisa. Y como no le sabe explicar cómo surgió esa diosa a su esposa, pues va celosa, va toda llena de... y le dice a Flora, oye, dame algo para que pueda embarazarme. Y dice, no te apures, vete hasta el fondo del jardín y ahí ve una flor bonita, la más bonita que quieras, tómala, llévala a tu regazo y en ese momento se preña y después nace Venus. Pero bueno, esas son otras historias. Aquí tenemos a Venus, precisamente, ¿verdad?, en el momento de emerger, y esta es otra mitología muy larga, mejor la vamos a saltar. Aquí está la belleza, las rosas que nacieron con la diosa, por cierto. Las rosas son el símbolo del amor, ¿verdad? ¿Qué es lo que regalan cuando uno está así de quiere pedirle la mano a alguien? Bueno, pues esto es el jardín de las Hespérides. El jardín de las Hespérides, recuerden que es un jardín que no pueden ir ninguno de los mortales, ¿no? Y aparte tiene un collar de mirto, que es una planta primavera. Y en también aquí están varias de las modalidades, flores y plantas que se encuentran ahí. Por ejemplo, el mirto es una planta primavera. Fíjense qué curioso, hay una influencia de la primavera tan tremenda en varios pintores, que por ejemplo, que se llama Giuseppe Arcimboldo o Arcimboldo. Fíjense lo que hizo, un personaje con plantas. Este es del siglo XVI. Esto está en una serie de cuadros que se llaman Las Cuatro Estaciones. Esta es la primavera. Aquí está otro que se llama Bertumno, que es de Suecia, y miren lo que hizo. Plantas, flores y verduras, ¿no? Flores, frutas y verduras. Esta es Flora. Vean con qué está hecho, con flores, ¿eh? Y vean qué curioso, esa es la naturaleza muerta, que si la giramos 180 grados, miren lo que aparece. Ahí está, está en Cremona. Bueno, ahí está la más completa, las estaciones del año, la primavera, el verano, el otoño y el invierno, todo es de 1573. Y hay otros, está el agua, el aire, la tierra y el fuego, no pueden faltar. Y esta es una serie de este personaje que vimos, que se llama Arcimboldo, ¿no? Si se acuerdan de Arcimboldo ya, ¿verdad? Bueno, la primavera, este es un cuadro muy bonito del siglo XVII, se llama El Paraíso Terrenal, donde está Adán y Eva, pero aquí este cuadro fue conocido como la primavera. Fíjense. Bueno. Esta es la primavera, es algo, es la infancia, ¿verdad? Es el inicio del año, es donde nacen las flores, y hay con un niño o niña, no sé cómo puedan decirlo ustedes. Este es de Juan Salvador Carmona, 1764, el campo de primavera de Claude Monet, que es impresionista, ¿verdad? Ahí nos muestra qué toque le dio, y son trazos con pincel, en realidad no hay dibujos, sino son puros trazos en burdo de lo que es la naturaleza. Aquí está el huerto en primavera, 1881. Voy a pasar nada más las fotos. Este es Vincent Van Gogh, miren. Aquí está otra, esta es muy interesante porque se llama Primavera y le puso Almendro en Flor, 1890, y lo hizo para su sobrino Vincent,
que lo había ido a visitar en ese periodo. Dice, oye, la primavera está muy bonita, y como que dijo, pues, llévatela. Y ahí se le pinta eso. Esta es la de Giverny 1900, hay una diversidad de colores, los efectos de luz. Y una de las plantas que más sobresalen aquí son los nenúfares, que es otra historia, una historia de amor que dice que ve Cupido le dispara una flecha a la diosa de la casa, a Diana, no es esta Minerva, y se hace a un lado, pasa la flor y le pega a una de sus acompañantes, la cual se... Imagínense una persona femenina que quiere amar a todo. Y entonces se arroja, está tan llena de temperatura, no sé cómo decirlo, y se va al río y se tira al río para suicidarse, ¿no? Y sí se muere. Pero la diosa Artemisa dice, no, ¿cómo fue? Era una de mis mejores acompañantes. Y entonces la inmortaliza con una flor, la más bella que va a nacer en la superficie de cualquier manantial, de cualquier lago. Y su va a ser como un antídoto para el amor, ¿sí? Y esa flor se llama nenúfar. ¿Cómo? Nenúfar. ¿Cómo los que vemos ahí? Bueno, esta es la primavera 1904, es una pintura abstracta, es de Monet esta. Esta es de 1925, de Paul Klee. Si lo han escuchado, ese famoso pintor, ¿verdad? Bueno, pues ahí están, que son trazos también sin forma, pero miren, está increíble, ¿no? Bueno, aquí dice, la primavera está al caer el sol, entonces ilustra que el sol se oculta y qué es lo que se ve en la naturaleza. Y bueno, esta no me acuerdo de quién es, pero creo que es de este personaje, ¿cómo se llama? El de bigotito. ¿Dalí? Dalí. Sí, exactamente. Y bueno, ahí está la primavera, ¿no? En la cabeza de la chica. Otra de la primavera, esa no sé, pero son de los impresionistas o romanticistas, ¿no? Esta es de Jan Auguste Dominique, que se llama La Fuente. La primavera, bueno, Regreso de la primavera, de William Adolfo, 1886. La primavera de Jean-François Millet. Qué bonita está. Ah, esa es la que había puesto en grande, que es esta de Ignac Ukbay, El rito de la primavera, es de 1902. Vamos a regresar un poquito a verla. Aquí está, miren. Está muy bonita, ¿verdad? Muy bonito. Bueno, la primavera, esta ya es de un español, me parece. No me acuerdo muy bien, hace un año que di esta conferencia. Esta es la primavera, 1910. Una canción de primavera, de Waterhouse. Paisaje de la primavera de Monet. Primavera de Pierre Auguste Scott. Bien, qué bonito, ¿no? Qué bonito. La primavera de Gabriel Balas, creo que es el español, disculpen. Y París en primavera, que es una visión de cómo debería estar, ¿no? Que además, pues sí, efectivamente en esta época está pletórica de flores. Y algunos dibujos o de, ¿cómo podemos decir? Ahí se me olvidó el nombre correcto de esto, pero bueno, son unos dibujos de agua o tintas, y aquí vamos a ver algunos muy rápidos. Este se llama La Primavera, ¿eh? De hecho aquí nos dice la primavera. Ya vamos a acabar, nos quedan poquitas. Esta es de primavera, nuevamente, aquí está.
tenemos otra primavera, estas que parecen muy tristes, ¿verdad? Son como Y de esta agua. es la primavera, pero como la conocíamos, esta. Y ya finalizamos. Resulta que, pues como ustedes se quejan de los memes hoy en día, bueno, pues imagínense los memes con pinturas. Esta pintura dice la versión gatuna de la primavera. Qué barbaridad. Y la pintura original era esta. Fíjense, este ya es un personaje de después, Petrov Botkin, que distorsionó la pintura de Anthony Van Dyck en 1620. Entonces, les digo, ustedes se quejan de los memes, bueno, aquí están otros Ya terribles. había desde entonces. Sí, Y cómo no. pues les agradezco, muchas gracias. Una vez más, Bernardo Martínez, nos vemos hasta la próxima. Muy bien, Gracias. muchas gracias.